Antes de que tu hija regrese, mira lo que hay detrás del cuadro en la sala de estar. La voz de mi hermana Beth temblaba tanto que casi no la reconocí. Eran las 8 de la noche y Sara había salido con sus amigos para finalizar los detalles de su fiesta de graduación. ¿De qué hablas, Beth? Acabo de limpiar allí esta mañana. Mi corazón empezó a latir más rápido. Reconocí ese tono quebrado en la voz de mi hermana. Era el mismo tono de cuando éramos niños y ella había descubierto algo terrible. Ellen, por favor, solo escúchame. Lo que ella está escondiendo ahí es mucho más sucio que el polvo. La verdad está justo ahí, pegada detrás del marco. Sus palabras se rompieron en un sollozo que me heló la sangre. Con manos temblorosas, caminé hacia la sala de estar. Ese cuadro había estado allí durante 15 años, desde que Emily y David se mudaron conmigo después de perder su apartamento. Era una pintura sencilla de flores rojas que mi hija había elegido para alegrar la habitación. Nunca me gustó, pero nunca dije nada. Como tantas otras cosas en los últimos años, había aprendido a quedarme callado. Levanté el cuadro con cuidado. Era más pesado de lo que recordaba. Mis dedos artríticos protestaron, pero algo en la voz de Beth me dio fuerzas. Al dar la vuelta al marco, vi un sobremanila pegado en la parte de atrás. Mi nombre estaba escrito en él con la letra de Emily. Mamá, urgente. Abre solo en caso de emergencia. Mis manos temblaban mientras rasgaba el sobre. Dentro había documentos, cartas, formularios. La primera hoja me dejó sin aliento. Era una solicitud de admisión para el Hogar San Rafael, una residencia para personas mayores. Mi nombre estaba listado como el paciente. La fecha de ingreso se fijó para 2 días después de la graduación de Sara. La firma era de Emily como mi representante legal. Dios mío, susurré, sintiendo que mis piernas se debilitaban. Seguí leyendo. Había cartas dirigidas a la administración de mi pensión solicitando un cambio de beneficiario directo. David fue designado como el cuidador principal autorizado para gestionar los recursos de la señora Ellen debido a su incapacidad mental progresiva. Incapacidad mental. Esas palabras danzaban frente a mis ojos como dagas. La tercera carta fue la más dolorosa. Una evaluación psicológica falsa firmada por un médico que nunca había visto en mi vida. La paciente muestra claros signos de demencia senil y comportamiento errático. Se recomienda el ingreso inmediato para su seguridad y la seguridad de su familia. Mentiras. Eran todas mentiras escritas en un guión frío y calculador. Mis recuerdos me llevaron a aquella tarde de primavera hace 20 años cuando Emily llegó a casa llorando porque había perdido su trabajo. La abracé en esta misma sala de estar, le acaricié el cabello como cuando era pequeña. No te preocupes, mi amor. Mamá siempre estará aquí para ti. Le di mis ahorros para que pudiera estudiar enfermería. Vendí las joyas de mi madre para pagar sus libros. Cuando conoció a David, los invité a vivir conmigo porque no tenían a dónde ir. Tu mamá es un ángel. David solía decírmelo en esos primeros años, besándome la frente después de la cena. No sé cómo agradecerte por todo lo que haces por nosotros. Emily sonreía desde la cocina, con las manos llenas de jabón, lavando los platos que yo había cocinado para ellos. Mamá, eres la mejor abuela que Sara podría tener. Ella me lo decía mientras yo cuidaba al bebé para que ella pudiera descansar. ¿Cuándo cambió todo? ¿Cuándo se volvió molesto mi afecto? ¿Cuándo se convirtieron mis conversaciones en interrupciones? ¿Cuándo se convirtió mi presencia en mi propia casa en una carga? El último documento rompió mi alma. Era una carta de Emily a David fechada hace 3 meses. Ya hablé con el abogado. Una vez que ella esté comprometida, podemos vender la casa. Con los 200 de su pensión mensual, más lo que obtengamos de la venta, podemos comprar algo mejor en el lado norte. Sara no tiene que saber nada hasta que termine la universidad. El teléfono sonó. Era Beth otra vez. ¿Lovest? Su voz estaba quebrada. Ellen, no sabía cómo decírtelo. Sara me llamó hace una semana llorando. Encontró los papeles en la habitación de sus padres y me los trajo. No podía creerlo. Mi propia sobrina. Su voz se quebró. ¿Cómo pudieron planear todo esto a tus espaldas? Cerré los ojos y tomé una respiración profunda. Mi corazón resonaba en mis oídos como tambores de guerra. 25 años trabajando como secretaria en el ayuntamiento. 25 años ahorrando cada centavo para comprar esta casa. 45 años criando a Emily sola después de que su padre nos abandonara. Y así es como me lo devolvió. Escuché la llave en la puerta. Emily llegó a casa temprano. Rápidamente,
Volví a poner los documentos en el sobre y lo escondí debajo de mi blusa. Volví a colgar el cuadro, tratando de evitar que mis manos temblaran. «Hola, mamá», dijo sin mirarme, dirigiéndose directamente a la cocina. «¿Ya cenaste?» «Sí, mi amor», respondí en un tono normal, aunque sentía que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. La vi caminar hacia el refrigerador, abrir las puertas, revisar qué había para comer. La misma mujer que había crecido en mis brazos, que había llorado en mi hombro durante su primer desamor, que me había llamado mi héroe el día que se graduó de la escuela de enfermería. «Mañana va a ser un día largo», dijo, sirviéndose un vaso de leche. «La graduación de Sara es a las 10. Luego tenemos el almuerzo familiar». Me sonrió, una sonrisa que ahora parecía tan falsa como todo lo demás. «Espero que te encuentres bien, mamá. No queremos que te canses demasiado. No queremos que te canses demasiado». Sus palabras resonaban en mi cabeza con un tono siniestro. Por supuesto, no querían que me cansara. Necesitaban que estuviera presentable para la graduación de Sara. Después de eso, ya no importaría. «Genial, mamá», dijo Emily antes de subir a su habitación. Sus pasos en las escaleras sonaban como martillos golpeando mi alma. Me quedé sola en la sala, el sobre ardiendo contra mi pecho como un carbón caliente. Afuera, la lluvia comenzó a golpear los cristales como si el cielo estuviera llorando conmigo. Subí lentamente las escaleras hacia mi habitación. Cada paso se sentía tan pesado como una montaña. Una vez dentro, saqué los documentos y los extendí sobre mi cama. Las leí una y otra vez, buscando algún error, alguna explicación que no fuera la traición más cruel que había experimentado en mis 68 años. Pero no había ningún error. Todo estaba perfectamente planeado, calculado, ejecutado con la frialdad de un crimen perfecto. Mi mente viajó a aquella tarde de domingo hace 3 meses cuando David sugirió para mi propio bien que dejara de cocinar. «Ellen, te ves muy cansada últimamente. Déjanos encargarnos de la cocina». Pensé que era consideración. Ahora entendía que era el primer paso para demostrar mi incapacidad. La semana siguiente, Emily me dijo que había olvidado tomar mis pastillas para la presión arterial. Era una mentira, pero ella lo anotó en un cuaderno. «Mamá olvida su medicación. Preoccupant». Recordé cuando empezaron a hablar en voz baja, cayendo en silencio cada vez que entraba en la habitación. «Solo estamos hablando del regalo de graduación de Sara», dirían con sonrisas ensayadas. «Una mentira». Estaban discutiendo mi futuro, mi destino, mi muerte en vida. Me trataban como si ya estuviera muerta, como si mi opinión no valiera nada. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Sara. «Abuela, no puedo dormir. Estoy tan nerviosa por mañana. ¿Estás despierta también?» Mi nieta, mi luz en toda esta oscuridad. Ella no sabía nada. O tal vez sí, y por eso llevó los documentos a Beth. Mi corazón se rompió al pensar en el dolor que debe estar sintiendo. Respondí: «Yo también estoy despierta, mi amor. Los nervios son normales. Mañana será tu día más hermoso». No podía decirle la verdad. No podía arruinar su graduación con esta pesadilla, pero tampoco podía seguir fingiendo que no lo sabía. Me levanté y caminé hacia la ventana. La lluvia se había intensificado. Las gotas resbalaban por el cristal como las lágrimas que no podía derramar. Tenía que ser fuerte. Tenía que pensar con claridad. Mañana, después de la graduación, iban a ejecutar su plan. 2 días después, estaría encerrada en el Hogar San Rafael convertida en solo un número mientras ellos disfrutaban de mi casa y mi dinero. «No», susurré en la oscuridad. «No lo permitiré». Busqué en mi armario la caja de zapatos donde guardaba mis documentos personales. Dentro estaba mi testamento escrito hace 5 años. Todo estaba dejado a Emily y Sara. También encontré las escrituras de la casa, mi identificación, mi libreta de ahorros. Tenía 3,000 pesos ahorrados que ellos no sabían que existían, dinero que había estado guardando en secreto para el día en que quisiera hacer un viaje especial con Sara. Ahora ese dinero tendría otro propósito. Saqué una hoja de papel y empecé a escribir una carta. Mis manos temblaban al principio, pero luego se volvieron más firmes, más decididas. «Mi querida Sara, si estás leyendo esto, es porque las cosas han salido como esperaba. Quiero que sepas que todo lo que estoy a punto de hacer es por amor a ti, por amor a mí mismo, y sí, incluso por amor a tu madre, aunque ella no lo entienda ahora. Dejé de escribir. Con amor.
¿Cómo podía hablar de amor cuando me habían traicionado de la manera más vil? Arrugué la carta y la tiré a la basura. Este no era el momento para la sentimentalidad. Era el momento de sobrevivir. Volví a los documentos falsos. Estudié cada línea, cada firma, cada fecha. El doctor que había firmado la evaluación psicológica se llamaba Robert Matthews. Nunca había oído ese nombre. Seguramente David lo había contactado a través de un conocido en el hospital donde trabajaba como enfermero. Un médico sin escrúpulos que firmaría cualquier papel por dinero. El Hogar San Rafael. Busqué el número de teléfono en línea. Era un lugar terrible según las reseñas. Maltrato a ancianos abandonados, comida horrible, medicación adulterada. Un lugar donde la gente iba a morir lentamente olvidada por el mundo. Un lugar donde mi voz nunca sería escuchada, donde mis quejas serían interpretadas como demencia y donde mi dinero se usaría para pagar mi propia tortura. Mis recuerdos me llevaron a esa Navidad de hace 2 años, la última vez que fui verdaderamente feliz en esta casa. Sara había llegado con un hermoso vestido verde que había comprado con su primer sueldo de su trabajo a tiempo parcial. Abuela, este vestido es para ti. Quiero que lo lleves en Nochebuena. Emily había protestado. Mamá no necesita vestidos nuevos. Es un gasto innecesario, pero yo lo llevé esa noche y me sentí hermosa, viva, importante. Ahora entendía por qué Emily no quería que tuviera nuevos vestidos. Una mujer que se cuida, que se siente bonita, es una mujer que tiene esperanza. Y una mujer con esperanza es peligrosa para los planes de aquellos que quieren enterrarla viva. Puse todos los documentos en un nuevo sobre y los escondí dentro de mi Biblia. Mañana, después de la graduación, iba a necesitar pruebas. También tomé mi teléfono y fotografié cada una de las páginas. Si algo sucedía, Beth tendría la evidencia. Eran las 2 de la mañana cuando finalmente me acosté, pero no podía dormir. Mi mente estaba acelerada, planeando, calculando, preparándose para la batalla más importante de mi vida. Por primera vez en meses, me sentí viva. El miedo se había transformado en determinación, la tristeza en rabia, la resignación en rebeldía. Escuché pasos en el pasillo. Emily iba al baño. Sus pasos sonaban diferentes esta noche. Ya no eran los pasos de mi amada hija. Eran los pasos de una extraña que había planeado mi destrucción mientras yo dormía confiando bajo el mismo techo. Cuando regresó a su habitación, escuché susurros. Estaba hablando con David, probablemente discutiendo los últimos detalles de su plan perfecto. Se sentían tan seguros, tan inteligentes. Mañana descubrirían que habían subestimado a la mujer que les dio todo. Me senté en la cama y miré por la ventana. La lluvia había cesado y una franja de luna se asomaba entre las nubes. Era como una señal, una luz en medio de la oscuridad en la que se había convertido mi vida. Mañana todo cambia, murmuré en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa se formó en mis labios. No era una sonrisa de alegría, sino de determinación. La sonrisa de una mujer que había tocado fondo y estaba lista para levantarse. Me desperté antes del amanecer con una claridad mental que no había sentido en años. Mi cuerpo se movía con propósito mientras me duchaba y me vestía para el día más importante de la vida de Sara y quizás el último día de mi vida tal como la conocía. Elegí mi vestido amarillo, el que me hacía sentir elegante y poderosa. Si estas iban a ser mis últimas horas de libertad, las viviría con dignidad. Bajé a la cocina temprano y preparé los pancakes de desayuno favoritos de Sara con jarabe y fruta fresca. Cada movimiento era deliberado. Cada gesto cargado de verdadero amor. No el amor desesperado y suplicante que había estado dando últimamente, sino el amor firme y poderoso de una abuela protegiendo a su nieta hasta el final. Buenos días, mamá. Emily apareció en la cocina luciendo nerviosa. Se había puesto un elegante vestido negro como si fuera a un funeral. Qué apropiado, pensé. De alguna manera, lo era. ¿Por qué te has levantado tan temprano? Es el día de graduación de mi nieta, respondí con una sonrisa genuina. Quería que todo fuera perfecto para ella. Emily me miró extrañada. No me había escuchado hablar con tanta energía, con tanta vida en mi voz, en meses. Sus ojos me escanearon como si buscaran signos de algo sospechoso. Mamá, después de la ceremonia, vamos a almorzar a casa de la tía Linda, dijo, sirviéndose café. Espero que te sientas con ánimos. Ha sido un periodo muy intenso para toda la familia. ¿Intenso? Qué palabra tan interesante para describir los meses que ella había estado planeando mi desaparición. Me siento maravillosa, mi amor. Muy lúcida.
Enfaticé la palabra lúcida y la vi tensarse casi imperceptiblemente. De hecho, me siento más claro que nunca. David bajó poco después vistiendo su mejor traje gris. Me saludó con esa sonrisa falsa que ahora podía ver a través de ella. Helen, te ves hermosa hoy. Ese vestido te queda precioso. Sus palabras sonaron vacías, pero respondí dulcemente. Gracias, David. Tú también te ves muy elegante. Sara estará tan orgullosa de tener una familia tan unida. La palabra unida flotaba en el aire como una amarga ironía que solo yo podía saborear por completo. Sara pareció radiante con su vestido de graduación color crema y una sonrisa que iluminaba toda la casa. Abuela, esos panqueques huelen deliciosos. Se acercó y me abrazó con fuerza. En ese abrazo, sentí todo su amor, pero también una profunda tristeza que estaba tratando de ocultar. Ella sabía algo. Mi pobre nieta estaba cargando el peso de un secreto que no debería conocer a los 18 años. Mi hermosa princesa, le susurré al oído. Hoy es tu día. Disfrútalo sin preocuparte por nada más. Sentí que se relajaba en mis brazos. Por un momento, solo éramos una abuela y su nieta celebrando un logro importante como debía ser. Durante el desayuno, observé a mi familia con nuevos ojos. Emily revisaba su teléfono constantemente. David mantenía conversaciones superficiales sobre el clima y los planes del día, pero sus miradas se encontraban constantemente en un lenguaje silencioso de complicidad. Sara, por otro lado, intentaba mantenerse alegre, pero la tristeza asomaba en sus ojos cada vez que me miraba. Abuela, ¿vas a salir en todas las fotos después de la ceremonia?, preguntó Sara mientras terminaba sus panqueques. Por supuesto, mi amor. No me perdería ni un segundo de tu día especial. Miré directamente a Emily y añadí, de hecho, quiero que tomemos muchas fotos juntas. Los recuerdos son lo más importante que tenemos. Emily se atragantó ligeramente con su café. Sí, mamá. Muchas fotos. Su voz sonó forzada. Después del desayuno, mientras todos se preparaban, aproveché la oportunidad para llamar a Beth desde el teléfono de la cocina. ¿Cómo amaneciste, hermana? Me preocupas, Helen. ¿Estás segura de que puedes manejar esto sola? Tengo que hacerlo, Beth. Pero necesito que sepas algo. Si no puedes comunicarte conmigo durante unos días después de hoy, no te preocupes. Tengo un plan. Le expliqué en susurros sobre los documentos que había fotografiado y le di la información de inicio de sesión de mi cuenta de correo electrónico donde había guardado todas las pruebas. Helen, no hagas nada peligroso. Podemos informar esto a las autoridades. ¿Y quién nos va a creer? Emily es enfermera. David trabaja en el hospital. Tienen un médico que firmó una evaluación falsa. Soy solo una mujer de 68 años cuya palabra vale menos que el papel en el que escribieron sus mentiras. Mi voz se quebró ligeramente. Pero no te preocupes, no haré nada que ponga a Sara en peligro. Colgué justo cuando Emily bajaba las escaleras. ¿Con quién hablabas? Con mamá, con Beth. Le estaba contando sobre la graduación. Técnicamente, no fue una mentira. El viaje a la universidad fue tenso pero lleno de anticipación. Sara estaba radiante en el asiento delantero, hablando de sus planes futuros, la universidad donde estudiaría medicina, todos sus sueños. Yo escuchaba desde el asiento trasero, grabando cada palabra en mi memoria como un tesoro invaluable. Abuela, cuando sea doctora, te voy a cuidar mucho, dijo, volviéndose hacia mí con esa sonrisa que era mi razón de vivir. Mi amor, ya me cuidas más de lo que imaginas, respondí. Y vi en el espejo retrovisor cómo Emily apretaba el volante con más fuerza. La ceremonia de graduación fue hermosa. Ver a Sara caminar por ese escenario, recibir su diploma y sonreír con orgullo, me llenó de una felicidad profunda y genuina. Por un momento, olvidé todo lo demás. Solo era una abuela orgullosa celebrando el triunfo de su nieta. Después de la ceremonia, durante las fotos familiares, noté algo extraño. Emily y David se aseguraron de que apareciera en muy pocas fotos. Mamá, ¿por qué no te sientas aquí a la sombra? El sol es muy fuerte, decían. Oh, Ellen, ¿por qué no vas a buscar un poco de agua? Seguiremos con las fotos. Era como si ya estuvieran borrándome de la historia familiar, como si quisieran que hubiera poca evidencia de mi presencia en este día tan importante. Mi corazón se endurecía un poco más con cada sutil exclusión, pero Sara lo notó. No, quiero todas las fotos con mi abuela. Ella es la razón por la que llegué hasta aquí. Me tomó de la mano y me llevó al centro del grupo familiar. Abuela,
Sin tus historias, sin tu apoyo, sin todas las noches que me ayudaste con la tarea cuando mamá estaba trabajando, no estaría aquí. Sus palabras fueron como dagas para Emily. Pero para mí, fueron como una bomba. Mi nieta me valoraba, me quería, me reconocía. Eso me dio fuerzas para lo que estaba por venir. Durante el almuerzo en casa de Linda, la hermana de Emily, observé cómo todos interactuaban conmigo. Linda me trataba con esa típica condescendencia hacia los ancianos, hablándome despacio y en voz alta como si fuera sorda o estúpida. Los primos de Sara apenas me hablaban. Era como si ya fuera un fantasma en mi propia familia. Pero hubo un momento revelador cuando Sara estaba en el baño. Escucha, Linda, susurró a Emily. ¿Está todo listo para el lunes? Sí, todo confirmado. 9 de la mañana, respondió Emily en voz baja. Pobre de ella. Espero que sea para lo mejor. Es lo mejor para todos, Linda. Ya no puede vivir sola. Y no podemos cuidarla las 24 horas del día. Mentiras. No necesitaba cuidados las 24 horas. Podía cocinar, limpiar, bañarme, vestirme, manejar mis medicamentos, hacer mis compras. Era completamente independiente. Pero habían construido una narrativa donde yo era una carga, un problema que había que resolver. Esa tarde, de vuelta en casa, Sara se quedó conmigo en la sala mientras sus padres subían a descansar. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras, mi amor. ¿Eres feliz viviendo con nosotros? La pregunta me rompió el corazón porque vi en sus ojos que ella ya sabía la respuesta. Sara, la felicidad no depende del lugar donde vives, sino de las personas que realmente te aman. Pero, ¿te sientes amada aquí? Tomé sus manos entre las mías. Eran suaves, jóvenes, llenas de futuro. Mi amor, yo me siento amada por ti y eso es suficiente para mantener mi corazón latiendo. Sara estalló en lágrimas. Abuela, no quiero que te vayas. ¿Irme? ¿Quién dijo algo sobre irme? Yo escuché cosas. Vi papeles. Su voz se rompió por completo. La abracé con fuerza. Mi princesa, a veces los adultos toman decisiones que creen que son correctas, pero duelen mucho. Pero quiero que sepas algo. Pase lo que pase, esté donde esté, siempre serás la luz de mi vida. Prométeme que siempre nos seguiremos viendo. Te prometo que mientras viva, encontraré la manera de estar cerca de ti. Esa noche, después de que todos se durmieran, me senté en mi cama con los documentos falsos extendidos frente a mí. Mañana a las 9 de la mañana, 2 hombres del hogar San Rafael vendrían a buscarme. Emily les diría que tuve un episodio durante la noche, que había estado confundida y agresiva. David confirmaría la historia. El falso doctor ya había enviado su informe. Todo estaba perfectamente orquestado. Pero no sabían que yo conocía el plan. Y esa ventaja iba a cambiarlo todo. Me desperté a las 5 de la mañana con una determinación que corría por mis venas como fuego líquido. Hoy era el día que Emily y David creían que sería el final de mi historia, pero iba a ser el comienzo de mi renacimiento. Me vestí con cuidado, eligiendo mi atuendo más elegante, un traje color vino que había comprado para la boda de mi sobrina hace 2 años. Si iban a intentar despojarme de mi dignidad, al menos luciría impecable mientras luchaba por ella. Bajé a la cocina en silencio y preparé café. Necesitaba que cada fibra de mi ser estuviera alerta para lo que venía. Mientras el aroma llenaba la cocina, saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Beth. Hoy es el día. Recuerda todo lo que hablamos. Te quiero, hermana. A las 6:30, escuché movimiento arriba. Emily y David se estaban levantando más temprano de lo habitual. Por supuesto, tenían que prepararse para llevar a cabo su teatro perfecto. Escuché sus voces susurrando, pero no pude distinguir las palabras. No importaba. Ya sabía exactamente lo que estaban planeando. Emily bajó primero, luciendo nerviosa pero tratando de parecer normal. Buenos días, mamá. ¿Te has levantado temprano otra vez? No pude dormir bien, dije, lo cual era completamente cierto. Estaba pensando mucho. Sus ojos se agudizaron, pensando en ¿qué pasa con Sara? En lo orgullosa que estoy de ella, en todo lo que hemos vivido juntas en esta casa. Hice una pausa y la miré directamente, sobre lo rápido que puede cambiar la vida de una persona. Emily sirvió su café con manos ligeramente temblorosas. Mamá, a veces los cambios son necesarios. A veces las cosas simplemente no pueden quedarse igual. Tienes razón, mi amor.
A veces las cosas simplemente no pueden quedarse igual. Repetí sus palabras exactas y vi como un escalofrío recorría su espalda. David apareció poco después, ya vestido y peinado como si tuviera una cita importante. Buenos días, Ellen. ¿Cómo te despertaste? Muy lúcida, David. Increíblemente lúcida. Enfaticé la palabra que sabía que los aterraba. Una mujer lúcida era peligrosa para sus planes. Mamá. Emily aclaró su garganta. Hoy, algunas personas vienen a visitarte. Son médicos. Te van a hacer algunas preguntas. No hay de qué preocuparse. ¿Médicos? ¿Para qué necesito médicos? Me siento perfectamente bien. Es solo un chequeo de rutina. David intervino rápidamente. Sabes, a nuestra edad, es importante estar al tanto de nuestra salud. A nuestra edad, repetí lentamente. David, tú tienes 42. Yo tengo 68. No estamos en la misma edad. Un silencio incómodo llenó la cocina. Emily y David intercambiaron miradas de pánico. Mi respuesta había sido demasiado aguda, demasiado precisa para alguien que supuestamente sufre de demencia. Claro, Helen, me equivoco. Tartamudeó David. No te preocupes, todos nos equivocamos a veces. Incluso los médicos se equivocan a veces, ¿no crees? Mi sonrisa era dulce, pero mis palabras eran afiladas. Sara bajó poco después, todavía en pijama, con el cabello desordenado. Buenos días, familia. ¿Por qué todos están despiertos tan temprano? Se acercó y me dio un beso en la mejilla. ¿Dormiste bien, abuela? Como un ángel, mi amor. Soñé contigo. ¿De verdad? ¿Qué soñaste? Soñé que eras muy valiente y que siempre defendías lo que era correcto, sin importar lo difícil que fuera. Sara me miró con esos ojos profundos que había heredado de mí. Los sueños a veces son premoniciones, ¿verdad, abuela? A veces lo son, mi princesa. A veces lo son. Emily así levantó abruptamente. Sara, ¿por qué no subes y te vistes? Tu padre y yo necesitamos hablar con la abuela sobre los médicos que vienen. ¿Qué médicos? Sara frunció el ceño. No es nada importante, dijo David rápidamente. Solo un chequeo. Pero Sara no se movió. Se quedó junto a mí como una soldado protegiendo a su general. ¿Está enferma la abuela? No, cariño. La abuela está perfectamente bien, les aseguré, manteniendo mi voz firme. Nunca he estado más clara en toda mi vida. A las 8:30, Emily me pidió que fuera a la sala de estar. Los doctores llegarán pronto. Mamá, ¿por qué no te sientas cómodamente mientras esperamos? Caminé hacia la sala, pero antes de sentarme, hice algo que la sorprendió. Me acerqué al cuadro de flores rojas, el mismo donde había encontrado los documentos, y lo enderecé ligeramente. Este cuadro siempre cuelga un poco torcido, ¿no crees? Vi a Emily ponerse completamente pálida. David tosió nerviosamente. Sabían que yo sabía, pero no sabían cuánto sabía. Mamá, ven a sentarte aquí. Emily me guió al sofá con una falsa dulzura que me enfermaba. A las 9 en punto, sonó el timbre. Mi corazón se aceleró, pero mi mente se calmó. Era el momento de la verdad. Escuché voces masculinas en la entrada. Conversaciones bajas y pasos que se acercaban. 2 hombres entraron en la sala de estar vistiendo uniformes blancos. No eran doctores. Eran celadores del hogar San Rafael. Uno era corpulento y calvo, el otro delgado y con gafas. Ambos tenían esa expresión profesional pero fría de aquellos acostumbrados a tratar con ancianos rebeldes. Buenos días, señora Ellen, dijo el corpulento. Soy Carlos, y este es Michael. Hemos venido a escoltarte a tu nuevo hogar. ¿Mi nuevo hogar? Fingí una total confusión. Pero ya tengo un hogar. Esta es mi casa. Mamá. Emily se acercó con lágrimas falsas en los ojos. ¿Recuerdas que hablamos de esto? Vas a un lugar muy bonito donde te cuidarán mejor. No recuerdo haber hablado de eso, Emily. Mi memoria es perfecta. Mi voz se volvió más fuerte. Y no necesito que me cuiden. Puedo cuidar de mí mismo. El ordenanza Carlos sacó unos papeles de su maletín. Señora, tenemos una orden médica aquí. Su familia está preocupada por su seguridad. ¿Qué orden médica firmada por quién? Me levanté del sofá con dignidad. No he visto a ningún médico recientemente. Michael, el delgado ordenanza, dio un paso más cerca. Señora, sabemos que esto puede ser confuso para usted,
pero es por su propio bien. ¿Confuso para mí? Mi voz se elevó. Lo único confuso aquí es cómo dos extraños pueden entrar en mi casa con papeles que nunca firmé, hablando de llevarme a un lugar que nunca elegí. En ese momento, Sara apareció en la sala. Había estado escuchando desde las escaleras. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes son estos hombres? Sara, vuelve a tu habitación, ordenó Emily con voz tensa. No. Sara se plantó firmemente a mi lado. ¿A dónde intentas llevar a mi abuela? Carlos consultó sus papeles. Joven señora, su abuela va a una residencia especializada donde recibirá la atención que necesita. Pero mi abuela no necesita cuidados especializados. Está perfectamente bien. Sara tomó mi brazo. Abuela, ¿quieres irte? Miré a mi nieta, luego a los enfermeros, luego a Emily y David, que estaban de pie cerca de la puerta como si quisieran bloquear cualquier escape. Era hora de jugar mi primera carta. No, mi amor. No quiero ir a ningún lado. Esta es mi casa, la que compré con mi propio trabajo, donde crié a tu madre, donde te he visto crecer. Me volví directamente hacia Carlos. Y quiero ver esa orden médica que dices tener. Carlos me entregó los papeles con algo de reticencia. Los tomé y los examiné como si fuera la primera vez que los veía. Este doctor, Robert Matthews. ¿Cuándo me examinó? Según nuestros registros, hace 2 semanas, respondió Michael. Qué extraño, dije en voz alta. Porque no recuerdo haber visto a ningún médico hace 2 semanas. De hecho, no he visto a ningún médico en los últimos 6 meses, excepto al doctor Ramírez para mi chequeo anual de presión arterial. Un silencio tenso llenó la habitación. Emily comenzó a caminar de un lado a otro nerviosamente. Mamá, a veces olvidas las cosas. Olvido las cosas. Me volví hacia ella con una fuerza que la hizo retroceder. Emily, dime exactamente qué día fui a ver al doctor Matthews. ¿Quién me llevó? ¿Qué hospital fue? ¿Cuánto duró la consulta? Emily abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. No tenía respuestas porque nunca había existido tal consulta. No recuerdo exactamente, pero tú sí recuerdas que olvido las cosas, ¿verdad? Mi voz se volvió tan afilada como un cuchillo. ¿No te parece extraño que yo olvidara una consulta médica importante, pero tú recuerdas perfectamente que la olvidé? Sara me miró con admiración. Podía ver en sus ojos que estaba entendiendo que su abuela no era la anciana confundida que sus padres habían estado describiendo. Carlos se aclaró la garganta incómodamente. Señora, entendemos su confusión, pero tenemos órdenes específicas. ¿Órdenes de quién? Interrumpí. ¿Del médico fantasma que nunca me examinó, o de mi hija que quiere deshacerse de mí para quedarse con mi casa y mi pensión? El silencio que siguió fue ensordecedor. Había puesto todas las cartas sobre la mesa. No había marcha atrás. Las palabras que acababa de pronunciar flotaban en el aire como bombas de tiempo. Emily se puso blanca como una hoja. David comenzó a tartamudear, y los 2 enfermeros se miraron entre sí con evidente incomodidad. Pero fue la expresión de Sara la que más me impactó, sus ojos llenos de una comprensión dolorosa y una rabia que nunca había visto en ella. Llévate tu casa y tu pensión. Sara repitió mis palabras lentamente, mirando a sus padres con incredulidad. ¿De qué está hablando la abuela? Sara, tu abuela está confundida. Emily intentó explicarlo con la voz temblorosa. Ella no sabe lo que está diciendo. No estoy confundido. Mi voz resonó con una fuerza que incluso me sorprendió a mí. Estoy más claro que nunca en mi vida. Y es hora de que todos sepan que conozco cada detalle de su plan. Me acerqué al cuadro de flores rojas. Se n'aparta la vista de Emily. Lo levanta la perd. El sonido del marco al caer al suelo hizo que todos saltaran. Con movimientos deliberados, arranqué el resto de la cinta adhesiva de la parte trasera y la sostuve como evidencia. Aquí es donde guardabas los documentos falsos, la solicitud de compromiso que firmaste a mis espaldas, Emily. Los papeles para transferir mi pensión a David. La evaluación psicológica del Dr. Robert Matthews, un hombre que nunca existió en mi vida. Carlos y Michael instintivamente dieron un paso atrás. Esto no era lo que esperaban encontrar. Una supuesta anciana demente que conocía detalles específicos de documentos legales no encajaba con el perfil que les habían dado. Carlos se aclaró la garganta nerviosamente. Solo seguimos órdenes si hay un problema con la documentación. Por supuesto que hay problemas con la documentación. Me dirigí a él con dignidad real porque toda esta documentación se basa en mentiras. Nunca he mostrado signos de demencia.
Nunca he sido evaluada por el médico que firmó estos documentos, y nunca he dado mi consentimiento para ser internada en ningún lugar. Sara se acercó a mí y me tomó de la mano. Su voz temblaba de emoción. Abuela, ¿es cierto que realmente planearon todo esto? Mi amor, hace 3 días encontré todos los documentos escondidos detrás de ese cuadro, solicitudes firmadas, fechas programadas, incluso cartas hablando sobre vender esta casa una vez que me encerraran. Cada palabra era una daga dirigida al corazón de Emily. Eso no es cierto. Emily finalmente explotó. Mamá, has estado muy confundida últimamente. Olvidas tomar tu medicación. A veces no reconoces a las personas. No reconozco a la gente. Me reí amargamente. Emily, reconocí perfectamente a la hija que crié, a quien eduqué, a quien le di todo mi amor y dinero para que pudiera estudiar. Y también reconocí perfectamente a la mujer en la que se convirtió. Una extraña que planea comprometer a su propia madre para robarle todo lo que tiene. No estamos robando nada, gritó David, finalmente perdiendo la compostura. Estamos haciendo esto por tu propio bien, por mi bien. Mi voz se volvió peligrosamente baja. David, dime exactamente cómo encerrarme en el hogar San Rafael es para mi bien. Explícame cómo quitarme mi casa, mi libertad y mi dignidad podría ser bueno para mí. Porque ya no puedes cuidar de ti misma, murmuró Emily. Pero su voz había perdido toda convicción. No puedo cuidar de mí misma. Me puse de pie en toda mi altura. Ayer, hice el desayuno para toda la familia. Esta mañana me levanté, me bañé, me vestí, hice café y mantuve una conversación completamente coherente contigo, con David y con estos caballeros. ¿Qué parte de eso indica que no puedo cuidar de mí mismo? Michael, el delgado y ordenado, sacó su teléfono. Creo que necesitamos hacer una llamada. Esta situación no está clara. Excelente idea, exclamé. Llama a tu supervisor. Diles que viniste a recoger a una supuesta anciana demente, pero encontraste a una mujer completamente lúcida que conoce todos los detalles de una conspiración familiar para robar sus bienes. Carlos comenzó a guardar los papeles en su maletín. Señora, no podemos proceder si hay disputas familiares sobre la documentación. No hay disputa, dijo Sara con una voz que nunca había escuchado, fría y adulta. Hay un intento de fraude, y me aseguraré de que todos lo sepan. Se volvió directamente hacia sus padres. ¿De verdad pensaron que podían hacer esto? ¿Pensabas que no me daría cuenta? ¿Pensabas que iba a dejar que encerraras a mi abuela en un manicomio mientras te quedabas con todo su dinero? Sara, no entiendes. Emily comenzó. Entiendo perfectamente. La voz de Sara se quebró de emoción. Entiendo que has estado planeando deshacerte de la mujer que te lo dio todo. Entiendo que has estado mintiendo durante meses. Entiendo que ibas a esperar hasta después de mi graduación para no arruinar mi día especial. Todo mientras destruías la vida de la persona que más amo en este mundo. Las lágrimas corrían por las mejillas de mi nieta, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de ira justa, de indignación moral, de amor protector. Y entiendo algo más. Sara siguió mirando fijamente a sus padres. Entiendo que ya no puedo vivir bajo el mismo techo que ustedes. Sara, no seas ridícula, murmuró David. ¿Ridículo? Sara se rió humorísticamente. Lo único ridículo aquí era pensar que me iba a quedar en silencio mientras traicionabas a mi abuela. Los enfermeros ya se estaban retirando hacia la puerta. Esta situación había escalado mucho más allá de sus responsabilidades laborales. La señora Ellen Carlos dijo, vamos a informar esta situación a nuestros supervisores. Obviamente, hay problemas con la documentación que deben resolverse antes de proceder. Gracias, respondí con dignidad. Y por favor asegúrese de informar también que llegaron a un hogar donde encontraron a una familia involucrada en lo que parece ser un fraude documental y un intento de compromiso forzado. Una vez que los enfermeros se fueron, un pesado silencio llenó la habitación. Emily y David parecían dos criminales atrapados con las manos en la masa. Sara seguía de pie junto a mí como mi guardiana personal. Bueno, dije finalmente, mi voz cortando el silencio como una navaja. Ahora que ya no tenemos público, ¿quieres explicarme exactamente cuándo pensabas decirme que ibas a encerrarme contra mi voluntad? Mamá, nunca fue contra tu voluntad, intentó Emily. Khaled. La fuerza en mi voz la hizo retroceder. No me insultes con más mentiras. Encontré las cartas, Emily. Lee tus propias palabras. Una vez que ella esté comprometida, podemos vender la casa.
Tus propias palabras en tu propia letra. Emily empezó a llorar, pero ya no me inspiraba ninguna compasión. Había llorado demasiadas veces por una hija que resultó ser una desconocida. ¿Sabes qué es lo que más duele? Continue. No es que quieras robarme. No es que quieras encerrarme. Lo que más duele es que has destruido 30 años de amor en solo unos meses de codicia. No fue así, murmuró David. No fue así, lo miré con desprecio. David, cuando llegaste a esta casa hace 15 años, no tenías nada. Sin trabajo, sin dinero, sin lugar donde vivir. Te acogí. Te alimenté. Te cuidé cuando estabas enfermo. Cuidé de tu hija para que pudieras trabajar. Y así es como me lo pagas. Ellen, las cosas se complicaron. Las cosas se volvieron codiciosas. Lo corregí. Viste a una anciana soltera con una casa pagada y una pensión mensual de 200, y decidiste que era más fácil robarme que seguir fingiendo que me amabas. Sara me apretó la mano con más fuerza. Abuela, no lo sabía. Quiero decir, sabía que algo estaba mal, pero nunca imaginé que fuera tan horrible. Mi amor, no tienes la culpa de nada de esto. Eres la única luz que queda en esta familia oscura. Entonces, ¿qué pasa ahora? Sarah preguntó. Sonreí por primera vez en todo el día con genuina satisfacción. Ahora, mi princesa, es cuando tu abuela te muestra que no es la anciana indefensa que pensaban que era. Me dirigí hacia las escaleras con pasos firmes y decididos. Sara, ven conmigo. Emily y David, quédense exactamente donde están. Mi voz tenía una autoridad que no había usado en años, pero ahora fluía de mí como agua de manantial. ¿A dónde vas, mamá? Emily preguntó, con la voz temblorosa. Para conseguir algunas cosas, necesitarás entender la magnitud de lo que has hecho. Subí las escaleras, seguida por Sara, dejando a los conspiradores en la sala, probablemente preguntándose qué más sabía sobre sus planes. En mi habitación, abrí mi armario y saqué la caja de zapatos donde guardaba mis documentos más importantes. Sara me miraba con una mezcla de admiración y curiosidad. Abuela, ¿cómo te enteraste de todo? Tu tía Beth me llamó la noche de tu graduación. Había encontrado los documentos que le trajiste. La miré con ternura. Mi valiente nieta, que tuvo el valor de exponer la traición de sus propios padres, se sonrojó. No podía quedarme callada. Cuando vi esos papeles en su habitación, cuando leí lo que planeaban hacerte, me sentí tan enfermo, tan enojado. No podía creer que fueran capaces de algo así. ¿Cuánto tiempo lo supiste? 2 semanas. Las encontré por casualidad cuando mamá me pidió que buscara unos documentos de seguro en su habitación. Al principio, no entendía qué eran, pero luego su voz se quebró. Luego leí todo y me di cuenta de que iban a destruir tu vida. Abracé a mi nieta con fuerza. Mi amor, me salvaste. Sin ti, ahora mismo estaría de camino al hogar San Rafael, y ellos estarían abajo celebrando su victoria. Saqué todos mis documentos legales de la caja. Las escrituras de la casa, mi testamento, mis estados de cuenta de pensiones, mis certificados de depósito bancario. También tenía las fotografías que había tomado de los documentos falsos que había impreso en la biblioteca local 2 días antes. Sara, quiero que veas algo. Le mostré mi libreta de ahorro. Tengo 3,000 pesos que ellos no saben que existen. Dinero que he estado ahorrando en secreto durante los últimos 2 años. ¿Para qué? Originalmente para llevarte de viaje cuando te graduaras. Quería que vieras Europa, la tierra de nuestros antepasados. Sonreí con tristeza. Ahora ese dinero se va a usar para algo mucho más importante, para nuestra libertad. Bajamos juntos al salón, donde Emily y David seguían de pie, pareciendo criminales esperando sentencia. Extendí todos los documentos sobre la mesa de café, creando un mosaico de pruebas que los hizo ponerse aún más pálidos. Aquí están las escrituras de esta casa, anuncié, colocando el documento más importante en el centro. Comprada en 1998 con mi dinero, a mi nombre, completamente pagada. Aquí están los recibos de todos los pagos que hice durante los 15 años que trabajé como secretaria. Emily y David no se atrevieron a acercarse. Aquí está mi testamento. Seguí sacando otro documento escrito hace 5 años, cuando todavía creía que tenía una hija que me amaba. En él, todo se deja a Emily y Sara en partes iguales. Mama, murmuró Emily. Silencio. Mi voz atravesó sus palabras como un látigo. Aquí están mis extractos bancarios que demuestran que manejo mis finanzas a la perfección. Aquí están los recibos de todos mis pagos de servicios, siempre a tiempo,
siempre correctos. Y aquí, saqué las fotografías de sus documentos falsos. ¿Es la prueba de su conspiración criminal? David finalmente encontró su voz. Ellen, podemos explicar. ¿Explicar qué? Lo miré con total desprecio. Explica cómo falsificaste una evaluación médica. Explica cómo planeabas robar mi pensión. Explica cómo ibas a vender mi casa mientras yo estaba encerrado contra mi voluntad. Levanté el teléfono de la casa y marqué un número que había memorizado. Beth, sí, soy yo. ¿Puedes venir, por favor, y traer a Robert contigo? Robert era el esposo de Beth, un abogado retirado que siempre había sido como un hermano para mí. ¿A quién llamaste?, preguntó Emily, con pánico en la voz. Las únicas personas en las que confío ahora. Colgué el teléfono y me senté en mi sillón favorito, el que había pertenecido a mi madre. Las personas que iban a ayudarme a decidir qué hacer contigo. Durante los siguientes 20 minutos, un silencio tenso llenó la casa. Emily caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. David se había sentado al borde del sofá, con la cabeza entre las manos. Sara permaneció a mi lado como mi soldado más fiel. Cuando Beth y Robert llegaron, la atmósfera se volvió aún más densa. Beth me abrazó con lágrimas en los ojos mientras Robert examinaba los documentos con ojo profesional. Esto es muy serio, murmuró Robert después de revisar todo. Tenemos falsificación de documentos médicos, intento de internamiento forzado, conspiración para cometer fraude financiero. Los miró con severidad a Emily y David. Podrían enfrentarse a cargos criminales graves. No era nuestra intención. Emily Estalo. Solo queríamos lo mejor para mamá. Lo que era mejor para mí. Me levanté de mi sillón con dignidad real. Emily, dime exactamente qué parte de encerrarme contra mi voluntad en un asilo sin salida mientras te llevabas mi dinero fue lo mejor para mí. El hogar San Rafael tiene buena reputación. La casa de San Rafael tiene una buena reputación. Mentiras, interrumpí. Busqué las reseñas en línea. Es un lugar horrible donde los ancianos van a morir olvidados. Y lo sabías perfectamente. Robert se aclaró la garganta. Ellen, legalmente, tienes varias opciones. Puedes presentar cargos criminales. Puedes demandarlos civilmente. Puedes cambiar tu testamento para desheredarlos por completo o lo interrumpí. Puedo hacer algo más inteligente. Había estado pensando en esto durante los últimos días y mi plan estaba completamente formado. ¿Qué tienes en mente? Beth preguntó. Me volví hacia Emily y David, quienes me observaban con un terror apenas disimulado. Vas a firmar un documento reconociendo que intentaste hacerme internar bajo falsos pretextos. Vas a devolver todos los documentos originales relacionados con mi pensión y mis propiedades y vas a mudarte de mi casa en una semana. No podemos hacer eso. David gritó. No tenemos a dónde ir. No tienes a dónde ir. Me reí amargamente. Y yo tenía a dónde ir cuando planeabas encerrarme en ese manicomio. ¿Pensaste en eso cuando diseñaste tu pequeño plan perfecto? Mamá, por favor. Emily empezó a llorar de verdad ahora. Somos familia. No. Mi voz se volvió fría como el hielo. Una familia no traiciona. Una familia no miente. Una familia no conspira para destruir a sus miembros más vulnerables. Hice una pausa para dejar que mis palabras calaran hondo. Dejaste de ser mi familia el día en que decidiste que mi vida valía menos que mi dinero. ¿Y Sara? David preguntó desesperadamente. ¿Vas a separarla de sus padres? Miré a mi nieta, que había estado escuchando todo en silencio. Sara tiene 18 años. Es adulta. Ella puede tomar sus propias decisiones. Voy con mi abuela, declaró Sara sin dudar. No puedo vivir con personas que son capaces de esto. Sara, somos tus padres, lloró Emily. Ustedes son las personas que me trajeron al mundo, corrigió Sara con una madurez que me rompió el corazón. Pero los padres de verdad no hacen lo que ustedes hicieron. Robert tomó notas de todo. Ellen, ¿quieres que redacte los documentos necesarios? Sí, quiero todo por escrito con firmas notarizadas. Miré a Emily y David una última vez. Tienes dos opciones. Firma esos documentos y muévete pacíficamente o enfréntate a cargos criminales que podrían enviarte a la cárcel. No es justo, murmuró David. No es justo. Mi voz se alzó una última vez. ¿Sabes que no es justo? Que después de haberte dado un hogar, comida, amor y oportunidades durante 15 años, planeas encerrarme como a un animal mientras robas todo lo que tengo. Me volví a sentar en mi sillón sintiéndome más fuerte que en años. Tienes hasta el próximo viernes para irte.
Y si alguna vez vuelves a acercarte a mí o a Sara con malas intenciones, tendrás que responder ante la ley. El silencio que siguió fue absoluto. Por primera vez en meses, yo era quien tenía el control. Los días siguientes fueron como vivir en una casa dividida por una guerra silenciosa. Emily y David se movían como fantasmas, evitando mi mirada, susurrando en conversaciones que se cortaban abruptamente cuando aparecía. Sara, por otro lado, se había convertido en mi sombra protectora, asegurándose de que nunca estuviera sola con ellos. El martes por la mañana, Robert llegó con los documentos legales que habíamos discutido. Los extendió sobre la mesa del comedor como un general desplegando mapas de batalla. Aquí está todo lo que necesitamos, explicó. La admisión de culpabilidad, la renuncia a cualquier reclamación sobre tus bienes y el acuerdo de mudanza voluntaria. Emily y David se acercaron a la mesa como condenados caminando hacia la horca. Sus rostros habían envejecido años en solo unos días, pero no sentí compasión. La compasión era un lujo que ya no podía permitirme para personas que habían planeado mi destrucción. No podemos firmar esto, murmuró David después de leer los documentos. Básicamente estamos confesando un crimen. Porque cometieron un crimen, respondí con voz tranquila. Y ahora tienen que decidir si prefieren confesarlo en privado o explicarlo a un juez en público. Mamá, por favor, suplicó Emily. Somos familia. Podemos resolver esto de otra manera. Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana que daba al jardín donde había plantado rosas hace 20 años. Esas rosas habían florecido cada primavera, sobrevivido sequías e inviernos duros, y renacido una y otra vez. Como yo pensé. Emily, dije sin darme la vuelta. ¿Sabes el momento exacto en que dejaste de ser mi hija? Su silencio confirmó que estaba escuchando. No fue cuando encontré los papeles de asilo. No fue cuando falsificaste la evaluación médica. Ni siquiera fue cuando planeaste vender mi casa. Me giré para mirarla directamente. Fue cuando decidiste que mi vida valía menos que tu comodidad financiera. Nunca pensé eso. Claro que lo pensaste. Mi voz cortó sus mentiras. Porque si me hubieras considerado un ser humano con derechos y dignidad, nunca habrías podido planear lo que planeaste. Sara se acercó y me tomó de la mano. Abuela, no te enojes. No valen la pena. Tenía razón. Me calmé y volví a la mesa donde Robert me esperaba pacientemente. Tienen hasta las 5 de esta tarde para firmar, anuncié. Después de eso, Robert procederá con los cargos criminales. ¿Y si firmamos? Preguntó David con voz derrotada. Si firman, se irán de mi casa el viernes como acordamos, y nunca más intervendrán en mi vida. Es simple. Beth, que había estado en silencio hasta ahora, finalmente habló. Emily, eras mi sobrina favorita cuando eras pequeña. Te sostuve en mis brazos cuando naciste. Te cuidé cuando tu madre trabajaba. ¿Cómo pudiste convertirte en esto? Emily comenzó a llorar. Pero ya no eran lágrimas que me conmovieran. Eran lágrimas de autocompasión, no de remordimiento genuino. Tía Beth, las cosas se complicaron tanto. Los gastos de la universidad de Sara, los problemas de David en el trabajo. Y entonces decidiste robarle a una anciana. Beth no ocultó su asco. ¿Así que planeabas encerrar a mi hermana como si fuera un animal? No fue así. No fue. No fue así. En Turbine. Emily, dime exactamente cómo fue. Luego explica que parte de tu plan no incluía robar mi dinero, vender mi casa y encerrarme contra mi voluntad. No tenía respuesta porque no había otra manera de interpretar lo que habían hecho. A las 3 de la tarde, tomé una decisión que había estado considerando durante días. Sara, ven conmigo. Vamos a dar un paseo. ¿A dónde, abuela? Al banco. Tengo algunos cambios que hacer. Salimos de la casa, dejando a Emily y David con los documentos sin firmar. El aire fresco me revitalizó. Por primera vez en meses, estaba saliendo de mi casa sin pedir permiso, sin que nadie me dijera si podía o no hacer algo. En el banco, pedí hablar con el gerente. Era un hombre joven y profesional que escuchó atentamente mientras le explicaba mi situación. Quiero cambiar mi testamento, le dije después de contarle todo. Y quiero asegurarme de que solo yo pueda hacer cambios en mis cuentas. Por supuesto, señora. Ellen, ¿qué cambios te gustaría hacer? Quiero que toda mi herencia vaya únicamente a mi nieta, Sara. Mi hija debe ser completamente desheredada. Sara me apretó la mano. Abuela, no tienes que hacer eso por mí. No lo estoy haciendo por ti, cariño. Lo estoy haciendo por mí.
Lo estoy haciendo porque tengo el derecho de decidir quién merece heredar los frutos de mis 40 años de trabajo. El gerente tomó notas y explicó el proceso legal. Necesitaremos unos días para preparar los documentos, pero puedo asegurarte que todo estará en orden. Cuando regresamos a casa, encontramos a Robert empacando su maletín. Emily y David estaban sentados en el sofá con aspecto derrotado. ¿Firmaron? Pregunté. Sí, respondió Robert. Firmaron todo. Admitieron su culpabilidad, renunciaron a cualquier reclamación sobre tus bienes y acordaron mudarse para el viernes. Una sensación de alivio y victoria me invadió. Por primera vez en meses, respiré completamente libremente. Bien, dije simplemente. Ahora puedes empezar a empacar. Esa noche, mientras Emily y David llevaban cajas arriba y abajo por las escaleras, yo me senté en mi sala de estar con Sara y Beth. El cuadro de flores rojas ya no colgaba. Lo había tirado a la basura esa tarde. En su lugar, había colgado una fotografía de Sara y yo en su día de graduación. ¿Te arrepientes de algo, hermana? Beth me preguntó. Pensé detenidamente antes de responder. Lamento haber sido tan ingenua. Lamento haber confiado tanto que no vi las señales. Lamento haber permitido que me trataran como si fuera invisible en mi propia casa. ¿Pero te arrepientes de haberlos echado? No. Mi respuesta fue firme como el acero. No me arrepiento de defender mi dignidad. No me arrepiento de proteger mis bienes, y definitivamente no me arrepiento de mostrarles que no soy la anciana indefensa que pensaban que era. Sara se acurrucó junto a mí en el sofá. Abuela, ¿crees que alguna vez entenderán lo que hicieron? No lo sé, cariño. Pero ya no es mi responsabilidad hacer que ellos entiendan. Mi responsabilidad ahora es vivir el resto de mi vida con dignidad y paz. ¿Y conmigo? Preguntó ella con una sonrisa. Contigo, mi princesa, contigo, y con todas las aventuras que nos esperan. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. No había cerraduras invisibles en mi propia casa. No había conversaciones susurradas planeando mi destrucción. No había miedo de que me llevaran contra mi voluntad a un lugar horrible. Había silencio, paz y la promesa de un futuro que yo misma construiría. El jueves por la noche, Emily vino a mi habitación. Llamó suavemente y entró cuando le di permiso. Parecía pequeña, vulnerable, como la niña que alguna vez había sido. Mamá, ¿podemos hablar? Puedes hablar. Te escucharé. Se sentó al borde de mi cama, con las manos temblando. No sé cómo llegamos a este punto. No sé cuándo todo salió tan mal. Yo sí, respondí con calma. Todo salió mal el día en que dejaste de verme como tu madre y comenzaste a verme como un obstáculo para tus planes. Nunca quise hacerte daño. Pero sí me heriste. Me heriste de la manera más profunda posible. Emily comenzó a llorar. ¿Hay alguna manera de arreglar esto? ¿Hay alguna manera de que puedas perdonarme? La miré durante un largo momento. Vi en su rostro rastros de la niña que había criado, pero también vi a la mujer que había traicionado mi confianza de la manera más cruel. Emily, el perdón no es algo que se pide. Es algo que se gana. Y ganarte mi perdón requeriría que realmente entiendas lo que hiciste para sentir un remordimiento genuino y trabajar durante años para demostrar que has cambiado. ¿Crees que eso es posible? Honestamente, no lo sé. Pero sé que no va a suceder mientras vivas en mi casa, dependiendo de mi dinero, fingiendo que no pasó nada. Ella guardó silencio durante varios minutos. Finalmente, se levantó y caminó hacia la puerta. Mamá, a pesar de todo, te quiero. También te amé, Emily, más de lo que jamás entenderás. Usé el pasado deliberadamente, y ambos lo entendimos. El viernes amaneció con una claridad cristalina que parecía reflejar la transparencia que había regresado a mi vida. Me desperté temprano, no por ansiedad, como había sido la costumbre en los últimos meses, sino por una energía renovada que corría por mis venas como pura electricidad. Hoy era el día en que mi casa volvería a ser realmente mía. Bajé a la cocina y preparé café solo para Sara y para mí. Por primera vez en 15 años, no tuve que calcular porciones para 4 personas. La libertad de esa simple decisión me llenó de una satisfacción inesperada. Sara apareció poco después con una sonrisa que no había visto en semanas. Buenos días, abuela. ¿Cómo dormiste? Como un bebé, mi amor. ¿Y tú? Mejor que en meses. Es increíble cómo todo cambia cuando no tienes que fingir que no sabes que están planeando traicionarte. Nos sentamos a desayunar mientras escuchábamos los ruidos de arriba. Pasos apresurados,
cajas arrastrándose, voces tensas coordinando la mudanza. Era música para mis oídos. Abuela, ¿estás nerviosa por lo que viene después? ¿Nerviosa? Consideré la pregunta detenidamente. No, mi amor, estoy emocionada. Por primera vez en años, mi futuro es verdaderamente mío. A las 10 de la mañana, llegó el camión de mudanza. Desde la ventana de la cocina, observé cómo Emily y David dirigían a los mudanceros. Sus movimientos eran mecánicos y derrotados. No hubo conversación entre ellos, solo la fría eficiencia de quienes cumplen con una obligación desagradable. ¿Vas a despedirte de ellos?, me preguntó Sara. Ya me despedí, mi amor. Me despedí de la hija que pensé que tenía el día que descubrí quién era realmente. Durante las siguientes 3 horas, vi cómo los muebles que habían traído a lo largo de los años desfilaban por mi puerta. El sofá de cuero que David había comprado cuando consiguió su trabajo en el hospital. La mesa del comedor que habían elegido sin consultar mi gusto. El televisor gigante que dominaba la sala de estar como un altar moderno. Con cada objeto que salía de mi casa, más me apropiaba de lo que quedaba. Los espacios se abrieron. La luz entraba con más libertad. El aire circulaba con mayor facilidad. Era como si la casa misma estuviera respirando un suspiro de alivio. Beth llegó al mediodía para hacernos compañía durante las últimas horas del proceso. ¿Cómo te sientes, hermana? Como si estuviera renaciendo, respondí con absoluta honestidad. Como si hubiera estado viviendo en una prisión y alguien finalmente abriera las puertas. No puedo creer que realmente intentaron hacerte eso. Tampoco lo podía creer al principio, pero la prueba estaba ahí en blanco y negro con sus propias firmas. A las 2 de la tarde, Emily bajó con la última caja en las manos. Parecía exhausta, envejecida, como si estos últimos días hubieran drenado algo esencial de su ser. Se acercó a donde estaba sentado en mi sillón favorito. Mamá, esta es la última caja. Muy bien. ¿Eso es todo lo que vas a decir? La miré directamente. ¿Qué quieres que te diga, Emily? Que espero que seas feliz. Que espero que aprendas de esto. Que tal vez algún día podamos reconciliarnos. Sí. Esperaba algo así. Bueno, no puedo darte eso. No puedo pretender que esto es solo un malentendido familiar. No puedo pretender que en unos meses todo volverá a la normalidad. Me levanté y caminé hacia la ventana. Lo que planeabas hacerme fue destruir mi vida para beneficiar la tuya. Eso no se olvida, Emily. Eso no se perdona fácilmente. ¿Pero nunca se perdona? Se volvió a mirarme una última vez. El perdón se gana, no se mendiga. Y ganarte mi perdón requeriría que cambiaras fundamentalmente como persona. No sé si eres capaz de eso. David apareció en la puerta de la sala. Ellen, todo está listo. Solo queríamos agradecerte por los años que vivimos aquí. Agradece a mí. Una risa amarga escapó de mis labios. David, no tienes nada por lo que agradecerme. Tengo 15 años de mi vida que no puedo recuperar. Años en los que abrí mi hogar y mi corazón a personas que resultaron ser extraños. No somos extraños, murmuró Emily. Somos familia. No, mi voz se volvió firme como una roca. La familia no traiciona. La familia no conspira. La familia no planea la destrucción de sus miembros más vulnerables para beneficio personal. Sara se levantó del sofá y se colocó a mi lado. Dejaste de ser familia el día que decidiste que la abuela era prescindible. Sarah, por favor. Emily comenzó. No. La voz de mi nieta era tan firme como la mía. No voy a fingir que esto no sucedió. No voy a pretender que son víctimas. Planeas encerrar a mi abuela en un manicomio mientras robas todo su dinero. Eso es imperdonable. Es tu madre, dijo David desesperadamente. Y ella es mi abuela, respondió Sara. La mujer que me crió cuando tú estabas trabajando. La mujer que me consolaba cuando tenía pesadillas. La mujer que me enseñó que la familia se basa en el amor y el respeto, no en la conveniencia financiera. El silencio que siguió fue absoluto. Fuera, la camioneta de mudanza esperaba con el motor en marcha. Bueno, dijo Emily finalmente, supongo que esto es un adiós. Supusiste bien. Se movió como si fuera a abrazarme, pero yo retrocedí. No, Emily. No voy a fingir que esto es una despedida normal. No voy a actuar como si fueras a un viaje y volviéramos pronto. Mamá, espero que encuentres una manera de vivir con lo que hiciste. Espero que algún día entiendas verdaderamente la magnitud de tu traición. Y espero que, si tienes suerte,
encuentres una manera de convertirte en una mejor persona. Emily empezó a llorar, pero no me moví para consolarla. Esos días se habían acabado para siempre. ¿Y si algún día queremos venir a visitarte cuando sean personas diferentes? Cuando hayas demostrado que realmente has cambiado. Tal vez podamos hablar, pero eso tomaría años, Emily. Años de demostrar que entiendes lo que hiciste. David tomó el brazo de Emily. Vamos. Es hora. Los vi caminar hacia la puerta. Emily se dio la vuelta una última vez. Mamá, espero que algún día puedas perdonarnos. Espero que algún día merezca ser perdonada. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido definitivo. Escuchamos el camión alejarse, el sonido del motor desvaneciéndose hasta convertirse en un silencio completo. ¿Cómo te sientes, abuela? Caminé por mi sala de estar ahora, espaciosa y llena de luz. Los rayos del sol entraban libremente por las ventanas, iluminando cada rincón sin obstrucción. El aire se sentía más puro, más fresco. Me siento libre, Sara. Por primera vez en años, completamente libre. Y triste. Triste por la hija que perdí hace mucho tiempo, mucho antes de que se fueran hoy. Pero no triste por la decisión que tomé. Esa decisión me salvó la vida. Esa tarde, Beth nos ayudó a reorganizar los muebles. Sin las cosas de Emily y David, la casa se veía completamente diferente, más acogedora, más personal, más nuestra. ¿Sabes lo que vamos a hacer ahora? Le pregunté a Sara mientras colocábamos flores frescas en la mesa del comedor. ¿Qué, abuela? Vamos a vivir, mi amor. Vamos a vivir exactamente como queremos vivir. Esa noche, preparé la cena favorita de Sara, pollo con arroz y verduras. Cenamos en la mesa del comedor con velas encendidas y música suave de fondo. Fue nuestra primera cena como una familia de verdad, sin máscaras, sin mentiras, sin miedos ocultos. Abuela, ¿alguna vez pensaste que llegaríamos a esto? ¿A qué, mi amor? A tener que elegir entre tu dignidad y tu familia. Pensé cuidadosamente en su pregunta. Sara, la verdadera familia nunca te pone en esa posición. La verdadera familia nunca te obliga a elegir entre tu bienestar y el de ellos. Entonces, ¿qué eran? Eran personas que aprovecharon mi amor y mi confianza. Personas que vieron mi generosidad como debilidad y mi casa como una oportunidad. Pero fueron familia durante mucho tiempo. Sí, durante mucho tiempo fingieron ser familia. Pero cuando llegó el momento de la verdad, cuando tuvieron que elegir entre mi bienestar y su conveniencia, eligieron su conveniencia. ¿Y cómo sabes que yo no cambiaré también? Tomé las manos de mi nieta entre las mías porque tuviste la oportunidad de quedarte callada cuando descubriste sus planes. Podías haber elegido la comodidad de pretender que no sabías, pero elegiste defender lo que era correcto aunque fuera doloroso. Eso es lo que te hace diferente. Eso es lo que te hace mi verdadera familia, mi amor, mi única familia real. 3 meses después de que Emily y David se fueron, mi vida había florecido de maneras que nunca imaginé posibles a los 68 años. Me desperté esa mañana de octubre con el mismo ritual que había adoptado desde el primer día de mi libertad. Café en mi taza favorita, mirando por la ventana al jardín que ahora cuidaba con un amor renovado, sintiendo la profunda satisfacción de tomar mis propias decisiones. Sara había comenzado sus estudios de medicina en la Universidad Estatal, pero vivía conmigo los fines de semana. La casa. Había encontrado un equilibrio perfecto entre la tranquila soledad que necesitaba para sanar y la compañía amorosa que alimentaba mi alma. Buenos días, abuela. Sara apareció en la cocina con una sonrisa radiante, llevando libros de anatomía, lista para nuestro día especial. Hoy era el día que habíamos estado planeando durante semanas. Íbamos a usar parte de mis ahorros para hacer el viaje a Europa con el que siempre había soñado. Pero más importante que el destino era lo que representaba, la libertad de gastar mi dinero en lo que me traía felicidad sin tener que justificarlo a nadie. Más que lista, mi amor. ¿Tienes todo empacado, listo? ¿Y tú? ¿Estás nerviosa por volar después de tantos años? ¿Nerviosa? Me reí con genuina alegría. Mi princesa, después de sobrevivir a una conspiración familiar, un avión parece lo más seguro del mundo. Mientras desayunábamos, reflexioné sobre los cambios que habían transformado no solo mi casa, sino todo mi espíritu. Había comenzado a tomar clases de pintura en el centro comunitario. Mi arte era simple, pero cada pincelada representaba una emoción que había mantenido reprimida durante años. También me había unido a un club de lectura donde mujeres de mi edad compartían historias y se apoyaban mutuamente. Abuela,
¿Alguna vez te arrepientes de la decisión que tomaste? Nunca. Respondí sin dudar. ¿Sabes qué descubrí en estos meses? Sara, descubrí que la verdadera familia no es la que comparte tu sangre, sino la que respeta tu dignidad. El taxi llegó puntualmente a las 10. Mientras cargaba nuestras maletas, miré mi casa por última vez antes del viaje. Las flores que había plantado en el jardín delantero estaban en plena floración. Las nuevas cortinas que había elegido bailaban suavemente con la brisa. Todo estaba exactamente como yo quería. En el aeropuerto, mientras esperábamos nuestro vuelo, Sara me sorprendió con una confesión que rompió y sanó mi corazón al mismo tiempo. Abuela, hay algo que nunca te conté sobre el día en que encontré los documentos. ¿Qué es, mi amor? Cuando los vi por primera vez, mi primer impulso fue hacer como si no hubiera visto nada. Era más fácil, ya sabes. No quería enfrentarme a que mis padres fueran capaces de algo así. Pero tú no. No, porque recordé algo que me dijiste cuando era una niña. Me dijiste que la diferencia entre una buena persona y una mala persona no es que la buena nunca sea tentada a hacer lo incorrecto. Es que cuando llega el momento de decidir, siempre elige lo correcto. Sus palabras me llenaron de un orgullo tan profundo que sentí lágrimas formándose en mis ojos. Mi amor, ese día demostraste que eres exactamente la persona que siempre supe que eras. ¿Y sabes qué más me dije ese día? Lo que dije: si mi abuela puede ser fuerte durante 68 años, yo puedo ser fuerte durante 18. El vuelo a Chicago fue mi primera experiencia internacional. Pero no me sentí como una anciana perdida en un mundo nuevo. Me sentí como una mujer libre explorando posibilidades que siempre habían estado ahí, solo esperando que tuviera el valor de alcanzarlas. Durante el vuelo, escribí en un diario que había comenzado el día en que Emily y David se fueron. Era mi manera de procesar todo lo que había pasado, pero también de cronometrar mi renacimiento. Hoy, estoy volando a Chicago con mi nieta, escribí. Pero más importante que el destino físico es el destino emocional que he alcanzado. He aprendido que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. He aprendido que el verdadero amor nunca te exige sacrificar tu bienestar. He aprendido que la verdadera familia es la que te protege, no la que te explota. Chicago nos recibió con una energía vibrante que me rejuveneció al instante. Caminamos por las calles empedradas, visitamos museos, comimos en pequeños restaurantes donde los camareros me trataban con el respeto que había olvidado que merecía. Una tarde, mientras estábamos sentados en un café, sonó mi teléfono. El número era familiar pero distante. Era Emily. Miré la pantalla durante varios segundos antes de decidir contestar. Sí, mamá. Soy yo. Su voz sonaba diferente, más humilde, rota. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Emily. ¿Cómo conseguiste este número? Beth me dijo que habías cambiado de teléfono. Mamá, necesito hablar contigo. ¿Estamos hablando? No, me refiero a hablar realmente sobre lo que pasó. Sobre lo que hicimos. Miré a Sara, que había estado escuchando. Ella asintió, dándome su apoyo silencioso para manejar la conversación como yo considerara apropiado. Emily, estoy en Chicago con Sara, gastando mi dinero en lo que me hace feliz. Un largo silencio siguió a mis palabras. Chicago, mamá, siempre quisiste ir allí. Sí, siempre quise ir y ahora puedo porque tengo control sobre mi propia vida y mi propio dinero. Mamá, David y yo hemos estado en terapia tratando de entender cómo llegamos a hacer algo tan horrible. Me alegra escuchar eso, Emily. ¿Te alegra que me alegre que estén buscando ayuda para convertirse en mejores personas? Pero eso no cambia lo que hicieron, ni significa que tenga que perdonarlas de inmediato. Lo sé. Lo sé. Solo quería que supieras que entiendo que lo que hicimos estuvo mal. Muy mal. ¿Realmente entiendes, Emily, o solo entiendes que hubo consecuencias que no esperabas? Otra larga pausa. Creo que estoy empezando a entender realmente. La terapeuta nos hizo hacer ejercicios donde teníamos que imaginar cómo te sentiste cuando descubriste nuestros planes. Mamá, no puedo dormir pensando en el terror que debiste sentir. Por primera vez en meses, escuché algo en la voz de Emily que sonaba como un remordimiento genuino, no autocompasión. ¿Sabes cuál fue la parte más dolorosa, Emily? ¿Cuál? No fue saber que planeabas encerrarme. No fue saber que querías robarme mi dinero. La parte más dolorosa fue darme cuenta de que habías dejado de verme como un ser humano con derechos y sentimientos. Mamá, yo nunca sí, Emily. Sí, lo hiciste. Porque si me hubieras visto como un ser humano, nunca habrías podido planear lo que planeaste.
¿Hay alguna manera de arreglar esto? ¿Alguna manera de reconstruir nuestra relación? Miré el bullicioso café a mi alrededor, a Sara, leyendo una guía de viajes en el Chicago Sun, filtrándose a través de las ventanas. Mi nueva vida construida sobre mis propias decisiones y mi propia fuerza. Emily, reconstruir requiere tiempo, un cambio real y pruebas consistentes de que has cambiado. No son palabras en una llamada telefónica. Son años de demostrar que entiendes lo que hiciste y que se han convertido en personas diferentes. Pero, ¿es posible? Todo es posible. Pero tiene que ganarse, no darse. Y mientras tanto, voy a seguir viviendo la vida que merezco vivir. Voy a seguir tomando mis propias decisiones. Gastando mi dinero en lo que me hace feliz y rodeándome de personas que realmente me valoran. Como Sara, como Beth, como los amigos que he hecho en mi clase de pintura, como todos aquellos que me demuestran con acciones, no con palabras, que mi bienestar les importa. Cuando colgué el teléfono, Sara me miró con curiosidad. ¿Cómo te sientes después de hablar con ella? En paz, respondí tras un momento de reflexión. En paz porque sé exactamente quién soy y cuánto valgo. En paz porque mi felicidad ya no depende de la aprobación o el arrepentimiento de los demás. ¿Crees que alguna vez podrás reconciliarte? No lo sé, mi amor, pero sé que si sucede, será porque ellos realmente han cambiado, no porque yo haya bajado mis estándares. Esa noche en nuestro hotel en Chicago, escribí en mi diario las palabras que resumían todo mi viaje, tanto físico como emocional. Hoy entendí que renacer no significa borrar el pasado. Significa aceptar que el pasado ya no define tu futuro. Significa entender que a los 68 años o a cualquier edad, tienes el derecho de defender tu dignidad, de exigir respeto y de vivir exactamente como elijas vivir. Al final, no es la pensión o la casa lo que te define. Es tu capacidad de levantarte una y otra vez para defender lo que es correcto, incluso cuando duele, y nunca permitir que otros decidan tu valor. Porque merezco más que esto. Merezco más que migajas de afecto a cambio de mis bienes. Merezco más que existir al margen de mi propia vida. Y ahora, finalmente, tengo exactamente lo que merezco: libertad, dignidad y la compañía de quienes realmente me aman. Cerré el diario y miré por la ventana del hotel. Las luces de Chicago brillaban como estrellas terrenales, llenas de promesas y posibilidades. A los 68 años, mi vida real apenas había comenzado.